Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Sara Rojas. Soy residente de pediatría. Vamos a dar inicio a la conferencia teniendo en cuenta el tiempo y que muchos de los que están participando tienen otras actividades posteriormente. Bueno, soy residente de pediatría de tercer año. Vengo a hablarles del tema de entendiendo la pandemia desde la matemática, por y para dummies, porque soy una médica que tiene poca entrenamiento en matemáticas y en estadística. eh, y pues a pesar de que mi asesor, el doctor Javier Contreras, tiene una vasta experiencia en epidemiología, digamos que como médicos, que es nuestro principal área en la que nos desempeñamos, pues no somos expertos en el tema de la matemática y eh, queremos simplemente dejar unos conceptos claros que pueden ser importantes a la hora de interpretar la gran cantidad de literatura y de noticias que están apareciendo recientemente sobre toda la pandemia del COVID-19, y también pues entender un poco cómo se ha desarrollado la pandemia y cuáles pueden ser las medidas para su mitigación. Bueno, la pandemia por COVID-19 es ahora un importante problema de salud pública debido a que ha tenido una rápida propagación entre fronteras y a que ha llevado al desborde del sistema de atención en salud, principalmente a las unidades de cuidados intensivos. Las enfermedades Entonces, altamente contagiosas, como el SARS-CoV-2, se expanden de una forma que es relativamente predecible en sus primeras etapas si no se cumplen medidas para controlarlas en gran parte de la población. En este sentido, las matemáticas son indispensables para comprender cómo se propaga la pandemia desde eh, desde su parte inicial. En esta gráfica se puede ver cómo desde el año 165 las plagas ha sido parte, las plagas pues, o pandemias han sido parte de forma casi que constante de la historia de la humanidad a medida que los humanos van difundiendo de diferentes sitios y generando ciertas presiones sobre la naturaleza. Vemos como los más grandes han sido la peste bubónica y la epidemia o pandemia por la gripe española y pues ahora digamos que estamos en este momento con la epidemia del COVID-19. En tiempos recientes hemos podido estar presentes en diferentes epidemias como la del SIDA, gripe aviar del 2009, el ébola, que incluso los últimos pacientes que se recuperaron salieron hace poco, y pues también en muchas zonas como en nuestro país tenemos brotes y presencia de enfermedades que son endémicas como el dengue, la malaria y recientemente el Zika. El coronavirus es una familia de virus que ha tenido diferentes protagonismos generando pandemias como la de SARS en el 2009 y la del MERS en el 2012, y ambas venían de murciélagos en otras zonas. Y también se han tenido ejemplos de cómo las pandemias generan una respuesta global, por ejemplo, la influenza H1N1, en donde medidas no farmacológicas como el aislamiento, el cierre de lugares de trabajo y de escuelas y universidades se tuvo que realizar para intentar la contención. Entonces, los modelos matemáticos hacen parte de un grupo de instrumentos en donde finalmente se utilizan las matemáticas para intentar predecir el futuro a partir de datos conocidos, y es algo que no es ajeno a la experiencia médica porque, por ejemplo, diferentes reglas de predicción como Apache o MOD se utilizan de forma continua en la práctica. Modelar es intentar extraer los aspectos que son más relevantes de una situación real y plasmarlos en forma de expresiones y ecuaciones matemáticas o de lenguaje matemático para que de esta forma se pueda explicar mejor en la comunicación e incluso soporten la toma de decisiones en relación a diferentes problemáticas que van desde el cáncer, desde la producción de vacunas, producción de
medicamentos hasta pues las pandemias. Pero son modelos que tienen falencias, dado que simplifican la realidad para que sea calculable o que se pueda subtraer en un lenguaje matemático, y esto hace que algunos factores no se tomen en cuenta y pues realmente la vida real es incierta, hay un poco de azar y algunos de esos modelos no toman en consideración este aspecto. Y además toma datos iniciales para hacer una predicción, pero la calidad de esa predicción no va a ser mayor que la calidad de los datos iniciales que se tomaron. Entonces, un modelo matemático que tiene en cuenta diferentes aspectos, además de sus falencias, es un modelo que va a tener mayor calidad que otros. El modelo exponencial es uno de los más fáciles de comprender y uno de los más sencillos. Básicamente se trata de que en un periodo de tiempo determinado la cantidad de contagiados se va multiplicando por una constante fija. Es decir, si un enfermo promedio contagia a otra persona cada 4 días, entonces la cantidad total de casos ocurridos se va a duplicar cada 4 días. Eso tiene que ver con la determinación de una constante de contagio que se va a identificar según los reportes de los casos infectados día a día, y realizando una serie de ecuaciones logarítmicas y ecuación de la recta se proyecta la cantidad de casos en el tiempo. Esta sería la expresión matemática de esa fórmula, en donde T sería el número de casos al día N o a tal día, y C sería el promedio de interacciones contagiosas al día. Y finalmente esto se traduce en una gráfica que es más fácil comprender, en donde en el tiempo aparecen o van aumentando de forma exponencial los casos. En las pandemias al inicio son pocos los infectados, por ende la transmisión va a ser principalmente persona a persona. Es ahí que es importante las interacciones sociales. Estas también se pueden describir en lenguaje matemático, puesto que la probabilidad de que se transmita un virus de una persona infectada a una susceptible en cierto día va a ser proporcional a dos variables que se pueden medir, que son el tiempo y la distancia a la que hayan estado cerca ese día. Y eso va a depender también de la biología del virus y lo que se conoce al respecto. Por ejemplo, si es un virus que viaja en gotículas, en aerosol, cuánto tiempo permanecen sobre las superficies, entre otras variables. Es de aquí que viene la medida del distanciamiento de al menos 2 metros y el no contacto por más de 15 minutos, que finalmente es lo que daría la definición de un contacto estrecho. Este es un ejemplo de modelo exponencial que se realizó en Chile según los datos que estaba dando el Ministerio de Salud hasta el 28 de marzo, y ellos pusieron esta gráfica en donde claramente se observa que va aumentando de forma exponencial el número de casos para el 30 de abril tener aproximadamente 500.000 de casos. Sin embargo, los autores hacen salvedad de que el número real de casos podría ser mayor, puesto que en Chile, así como en Colombia, solamente se hacen pruebas de los pacientes que son sintomáticos, no de los asintomáticos. No se tiene en cuenta en este modelo de la duración de la enfermedad ni la cantidad de pruebas, pero permite ver de una forma muy ilustrativa que si bajamos la velocidad a la que esta propagación se va haciendo exponencial, reduciendo el contacto entre personas, pues de pronto se va a reducir la cantidad de personas que finalmente serán infectadas. Si esta misma tendencia se mantiene en el tiempo, el modelo va a seguir siendo válido. Sin embargo, esos datos oficialmente válidos pueden ser menores si se toman excelentes medidas de aislamiento que finalmente bajan la constante de contagio y pues entonces los casos, o si no se realizan pruebas suficientes para detectar los contagios, en donde se daría una falsa ilusión de que pues se está mostrando una tendencia a la disminución de los casos. O también sería en el caso de que el modelo exponencial deje de ser válido, y esto pasa cuando el tiempo transcurre o pasan más de ciertos meses, no hay pues como una definición clara al respecto desde que inició la pandemia. Entonces, en estos casos es mejor usar otros modelos. Adicionalmente, el modelo exponencial, como ustedes vieron, solamente tiene en cuenta los casos que después de un cierto tiempo van apareciendo. No tiene en cuenta a los enfermos que se van recuperando o que lastimosamente fallecen y que por ende dejan de ser contagiosos.
y pues realmente mientras más infectados hay, van a haber menos personas en riesgo de adquirir la enfermedad porque se van a restar los que se recuperan por inmunidad o fallecimiento. Entonces ahí es que viene otro modelo que es el CIR, el cual es un modelo que también es simple, tiene un valor didáctico importante, es aplicable a datos reales y además a partir de este modelo se han diseñado otras variantes que permite explicar epidemias con mecanismos más complejos y nuevas aplicaciones prácticas, incluyendo pues datos computacionales complejos y también redes neuronales. En este modelo, simplemente en términos de la pandemia, la población se divide en tres categorías, que serían susceptibles de las personas que no tienen inmunidad y que pues para esa pandemia se supone todos somos susceptibles. El infeccioso, que es la persona que con posibilidad tiene de infectar otras personas, y el recuperado, que por inmunidad o fallecimiento sale pues del estado infeccioso. Es un modelo que se propuso alrededor del año 27 por estos dos matemáticos, pero que se difundió más desde la década de los 80, debido ya al desarrollo o advenimiento más, digamos, avanzado de la computación. Finalmente, pues este modelo se reduce en estas tres ecuaciones diferenciales, que pues claramente no se las voy a explicar mucho porque no sería muy práctico. Simplemente se puede observar que la población en este modelo es homogénea, es decir, es estable en el tiempo y se va pasando de una categoría a otra. Entonces, una persona susceptible puede pasar a ser infecciosa a una tasa de infección que se denomina beta. Y una persona infecciosa puede pasar a recuperación por una tasa de recuperación que sería gamma. Esto se traduce en tres curvas de esta gráfica, en donde la curva azul, la primera sería el número de infectados, perdón, de susceptibles, en donde el número de susceptibles, a medida que van aumentando los infectados, que es la roja, pues va decreciendo. La roja va aumentando hasta un punto máximo a partir del cual pues empieza a disminuir porque ya no, la población susceptible va disminuyendo. Y de esta forma van aumentando la cantidad de casos recuperados. Es una gráfica que posiblemente muchos de ustedes han visto en el transcurso de los días. También permite demostrar que esta es una enfermedad epidémica, puesto que la propagación termina en el tiempo, es decir, no se mantendría, digamos, si esta curva sería la roja, si continuara, digamos, como con una pendiente, perdón, una meseta en el tiempo, ya se conformaría como una enfermedad epidémica. No, esta enfermedad pues se supone que disminuye cuando ya se acaban la cantidad de susceptibles. Y hay diferentes conceptos que se traducen en variables que van a afectar estas ecuaciones diferenciales del modelo. Y uno de los más importantes es el número reproductivo básico, R0, que posiblemente muchos de ustedes han escuchado, puesto que hasta pues, en noticieros o personas de diferentes profesiones lo mencionan. Básicamente es el número promedio de casos secundarios a partir de un caso primario en una población que es totalmente susceptible, es decir, a partir de una persona que está contagiada, cuántas otras personas se van a contagiar. Eso es posible en infecciones que son de persona a persona y va a depender principalmente de tres variables, que son la tasa de contactos, probabilidad de infección luego de un contacto y duración del periodo infeccioso. La tasa de contactos claramente se disminuye si hay un distanciamiento social, si la persona pues va a ser diferente una tasa de contacto de una persona que asiste a un concierto a una persona que se queda con aislamiento en la casa. La probabilidad de infección va a aumentar si, por ejemplo, un trabajador de la salud atiende a un paciente con sospecha de COVID sin el equipo de protección. Esa probabilidad de contagio va a ser muchísimo mayor. O la duración del periodo infeccioso podría disminuir si tenemos una inmunidad que perdure o si tenemos antivirales que pues hasta el momento no se conocen en esta enfermedad.
Aquí tenemos una gráfica que expone de forma ilustrativa un R0 de 1, en donde una persona termina infectando a otra y así sucesivamente. Entonces la curva de la epidemia es totalmente recta, o sea, no hay epidemia. Este número 1 es, digamos, un umbral. Si se supera este umbral, aparecen las epidemias. Es decir, si hay un R0 de 2, una persona infectada termina contagiando otras dos y esas otras dos a otras dos cada uno. Es decir, se va haciendo un aumento exponencial del número de casos y la curva de la epidemia aparece, es decir, se desencadena la epidemia, por así decirlo. Pero hay que tener en cuenta que eso va a depender también de la tasa de contacto de la persona. No todo contacto va a ser infeccioso, como se ve aquí. Una persona tuvo contacto con 4, ese contacto pudo haber sido estrecho o no, y finalmente se tuvo el contagio de otras 2 personas y así sucesivamente para un R de 2. Otros conceptos que podrían, digamos, ilustrarse un poquito más en esta gráfica es que dependiendo del R0 también podría predecirse cuál sería la duración de la epidemia. Un R0 de 3,2, que es muy alto, vendría a dar un pico de la epidemia muy rápido que desbordaría los sistemas de salud. Sin embargo, como la cantidad de personas susceptibles va a disminuir rápidamente también, entonces la epidemia dura poco. Sin embargo, un R0 2,1 o 1,1, como la tasa de infección es más baja y asimismo decrece el número de personas que son susceptibles, entonces en el tiempo se va prolongando más y la epidemia duraría más. Según los estudios que se han hecho de los datos iniciales de China y de Corea del Sur principalmente, el R0 para el SARS-CoV-2 va en un promedio de 2,68, pero el rango va de 1,5 a 3,5 y ese R0 puede variar incluso en diferentes regiones de un mismo país, en diferentes momentos, en diferentes países. Pero teniendo en cuenta este R0 que se estimó, en general, si no hay unas medidas de control, podría infectar a casi un cuarto de la población y por eso pues es una epidemia, una pandemia que pues está agobiando mucho en este momento. Otros conceptos importantes son el periodo de incubación, que es el tiempo desde el contacto hasta el inicio de los síntomas. Se ha estimado que el periodo de incubación es de aproximadamente 5 a 7 días hasta un máximo de 14 días. Pero la duración de la infección, que también se estima en un promedio de 14 días, podría ser mayor y hay incluso estudios que están, digamos, determinando que podrías tener una tasa de excreción mucho más prolongada, hasta un mes, sobre todo en materia fecal, pero pues no se conoce tanto al respecto. La duración de la infección tiene que ver con la tasa de recuperación, que hace parte de las gráficas de las ecuaciones diferenciales que les había mostrado inicialmente. La tasa de recuperación viene a ser el recíproco de la duración de la infección y todo eso se traduce en cuánto va a durar el aislamiento. Por eso es que el aislamiento dura en promedio 14 días, pero hay personas que podrían ser infecciosas al término de este aislamiento. Y finalmente, teniendo en cuenta estos conceptos, se ha estimado una tasa de ataque de un 60-80%, es decir, al final de la pandemia, el 60-80% de la población podría estar infectada. Se tiene que, según el periodo de incubación y según el R0, se espera que el caso se duplique cada 5 a 7 días y por eso, pues digamos, es una infección que es altamente contagiosa. Otro concepto importante es la tasa de letalidad. Esta va a depender del espectro de la enfermedad. En COVID-19 se ha detectado que la mayoría de los casos, como todos ustedes deben conocer, son asintomáticos. De los casos sintomáticos, son pocos los que terminan siendo severos, que requieren UCI o que terminan en mortalidad. Sin embargo, detectar la tasa de mortalidad o la letalidad va a depender de que se pueda medir todo el espectro de la enfermedad. Sin embargo, es difícil medirla en tiempo real, va a depender de la calidad de los datos, pero se podría, digamos, estimar un comportamiento. Al final de la presentación les muestro, digamos, cuál es la tasa de letalidad que se ha estimado en el COVID-19.
pero teniendo en cuenta que la mayoría son asintomáticos y que hay grupos de riesgo, que son los mayores de 60 años y los que tienen comorbilidades, principalmente enfermedades crónicas no transmisibles, entonces podría estimarse. Pero finalmente, para su estimación se requiere una cantidad de pruebas importante que detecte todo el espectro, como les había mencionado. De las ecuaciones iniciales que les había mostrado, finalmente se puede obtener una curva epidémica que muestra la evolución de los casos removidos en el tiempo y un tamaño total de la epidemia, que es la acumulación de los casos removidos en un tiempo prolongado. Estas curvas son las que deberían interpretarse en los diferentes modelos. Sin embargo, hay algunos problemas, sobre todo teniendo en cuenta la tasa de letalidad, que vendría a ser lo que finalmente va a demandar las medidas de acción más importantes en los diferentes entes territoriales. ¿Cuáles son esos problemas en cuanto a la interpretación de las curvas y la detección de la tasa de letalidad? El primero es tener un sesgo hacia la sobreestimación, que es, digamos, se cuentan más los casos graves porque son los que tienen más acceso a la prueba en casos de que se hagan solamente a las personas sintomáticas. O subestimación cuando hay un mayor aumento en el número de casos que de muertes al inicio de la epidemia, y eso se puede observar en esta gráfica en donde estamos empezando la epidemia y al inicio vemos que hay muchos casos, van aumentando, pero las muertes no tanto. Entonces, digamos, se podría decir que Colombia está mejor que otros países, que los números de casos son menores, pero estamos viendo apenas la punta del iceberg, apenas está empezando la curva y el pico de muertes se va a prolongar, no sabemos exactamente cuánto, pero eso sería una subestimación, mirar solamente esta partecita de todo lo que viene. Existen diferentes métodos estadísticos que hacen que se ajuste estas dos opciones de sesgos en los modelos y deberían utilizarse para así evitar estimaciones que se alejen de la realidad y que lleven a tomar decisiones que no son correctas. Por ejemplo, los autores que les había mostrado previamente del caso de Chile diseñaron este modelo de CIR que es simplificado y que ellos, digamos, lo aplicaron a los datos que tienen hasta el momento. Ellos mencionaron que teniendo en cuenta este modelo y los datos que tenían, si se aplica este modelo, o el modelo exponencial al principio de la epidemia, a pesar de que tiene un margen de error más grande que otros modelos que son más complejos, permite predecir lo que está sucediendo y se correlaciona con lo que les ha sucedido pues a ellos. Deben tener en cuenta cuál sería la constante de transmisión y el tiempo de duración de la enfermedad, que son datos que ellos pudieron estimar. Si esa constante se mantiene y si el sistema de salud no colapsa, entonces estos modelos podrían utilizarse durante los primeros meses. Entonces ellos encontraron que el inicio de la epidemia fue el 3 de marzo, el pico que ellos estiman es alrededor del día 90, más o menos hacia final de mayo, inicio de junio. Esa sería la curva, que el pico sería más o menos al día 90, con un total proyectado máximo de 9 millones de infectados, pero que más o menos antes, en el día 60, 70, superaría la capacidad hospitalaria. Eso según los datos que tienen hasta el momento. Y haciendo pues un modelo simplificado. Pero teniendo en cuenta pues que hay un margen de error con modelos más sofisticados y que en el paso del tiempo estos modelos no deberían utilizarse. Otro concepto que no tiene en cuenta el CIR es el número máximo de infectados, que es fundamental para definir si la capacidad hospitalaria que se tiene en cierto momento va a ser suficiente o no. Si ese I max supera a el I o la cantidad de infectados que se pueden suplir con lo que se tiene en cuanto a camas de UCI, respiradores, personal de salud capacitado, y debería incluirse también número de equipo de protección hospitalaria. Entonces, si ese IMAX supera a I, se desbordaría el sistema de salud y sería, pues, digamos, es uno de los parámetros que se debe definir en estos modelos, por ejemplo,
definen la capacidad máxima de camas que se tiene es de 2.000, y ese es el umbral en el que miran si la curva lo va a superar o no. Finalmente, a partir de ese modelo que, digamos, es sencillo, si lo puedo entender yo, pues, digamos, fácilmente podría comprenderse, se derivan modelos que son mucho más complejos y que requieren modelos computacionales. Por ejemplo, cuando se incluyen los hospitalizados, que vendría a ser el SEIR, individuos expuestos, sospechosos y probables, diagnosticados y diferencias de población según alto y bajo riesgo, comunidad personal, personal hospitalario y la comunidad en general, y según las medidas de control, que es uno de los que más se ha visto últimamente. Pero la validez de estos modelos claramente se va a restringir según los datos que se tomen, si esos datos son precisos y si se actualizan de forma constante y si son datos que se corresponden a la realidad. Aquí sería, por ejemplo, un modelo SIR normal, este sería uno que incluye expuestos, este sería otro que incluye susceptibles y inmunidad derivada de las madres, este tendría también los portadores, y pues se podría aplicar a diferentes enfermedades, incluso para las que son transmitidas por vectores. Este es uno de los estudios más importantes en cuanto a modelos de predicción que se han publicado recientemente con la pandemia que estamos viviendo. Es de el Imperial College, y cuando yo estuve escuchando la conferencia que dio la doctora epidemióloga Zulma Cucunubá, que es una colombiana que se encuentra radicada en el Reino Unido y hace parte de este grupo del Imperial College, ella explicó muchos de los conceptos, y pues digamos que a raíz de eso fue que me animé a leer un poco más sobre el tema y finalmente me pidieron pues que hiciera la exposición. Pero entonces, en este modelo matemático que ellos hicieron, que es un modelo sofisticado que incluye diferentes variables, no solamente el modelo SIR, ellos encontraron que para Estados Unidos y para el Reino Unido, la duración de la epidemia está pronosticada en aproximadamente 3 meses. La curva negra sería la cantidad de casos si no se hace nada para el Reino Unido y para Estados Unidos. Si no se hace nada, claramente la cantidad de personas infectadas superaría en aproximadamente 30 veces la capacidad hospitalaria instalada. A partir de este estudio, que posteriormente les voy a mostrar, digamos, como cuáles fueron sus conclusiones en cuanto al control. A partir de este estudio fue que se empezaron a tomar algunas medidas, sobre todo en el Reino Unido, pues en que se ha visto que en esta gráfica, que es de la cantidad de muertes hasta el día de ayer para Estados Unidos y para el Reino Unido, aquí están esos dos, vemos que realmente la cantidad de muertes va en aumento. Sin embargo, pues no tengo datos así como de una curva que se exprese en comparación a la previa. El modelo anterior se ha criticado mucho porque algunos dicen que sobreestima lo que podría estar pasando e incluso se aleja un poco de lo que en realidad está pasando, sobre todo en el Reino Unido. Sin embargo, es un modelo que es importante para explicar sobre todo las medidas de control. Entonces, ¿cuáles son estas medidas? En las fases de una pandemia deben haber diferentes tipos de respuesta. La inicial sería la anticipación, luego la detección temprana, sobre todo de los casos que vienen de otros países, luego la contención para evitar que empiece a aparecer la transmisión autóctona, y luego control y mitigación, que es la fase en la que estamos, en donde estamos intentando controlar y mitigar los casos que ya se están esparciendo de forma autóctona, y finalmente eliminación o erradicación, ya cuando pasa la epidemia. Las medidas para evitar la propagación pueden ser divididas en farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de las farmacológicas, lo ideal sería que existiera un antiviral con buena efectividad, que pues redujera la duración de la infección,
pero hasta el momento no se ha descrito. Algunos medicamentos podrían disminuir un poco la gravedad o la duración, pero pues no hay nada contundente hasta el momento. Y las vacunas, ¿qué sería lo que estamos intentando que el tiempo avance sin que se supere la capacidad hospitalaria hasta que haya una vacuna? Hay algunas, aproximadamente 3 o 4 que están en desarrollo, pero que se demoran meses para que sean, para que se puedan transmitir a la población. Y las medidas no farmacológicas, que es entonces la herramienta que tenemos para enfrentarnos al coronavirus, y sería dependiente de la detección de casos, que vendría a ser el aislamiento, el seguimiento de contactos, la cuarentena y el distanciamiento social, que cada uno de nosotros conoce, puesto que está viviendo, y independiente de la detección de los casos, vendría a ser medidas que deben hacerse todas las personas en todo momento, y es la higiene respiratoria, lavado de manos y desinfección. Las principales van a ser las que dependen de la detección de casos. Finalmente, ¿qué es eso de aplanar la curva? Lo que se muestra aquí es una curva, una secante hiperbólica que deriva de lo que habíamos visto de las ecuaciones diferenciales de los modelos CIR, que incluyen los pacientes que están susceptibles, los que están infectados y los que están recuperados. Cuando se busca aplanar la curva, finalmente lo que se quiere es disminuir esta proporción de pacientes, que donde B es la tasa de infección, y eso va a tener que ver con el R0. Entonces, finalmente lo que queremos es bajar esa proporción para que la curva se aplane, teniendo en cuenta que pues, posiblemente eso haga que la epidemia dure más. Aquí podemos ver cómo con diferentes R0 la curva se comporta de forma visiblemente diferente. Entonces, un R0 de 2,68, el más grande, vendría a ser una curva muy alta, en donde la cantidad de casos en algún momento puede superar lo que se tenga para poderlo soportar. Un R0 de 2,39 vendría a ser la roja, un R0 de 2,13 la verde, y un R0 de 1,33 vendría a ser el escenario 4 o la azul. Entonces lo que queremos es que se pueda aplanar este punto de máxima infección. Pero esto se debe hacer con las medidas que ya hemos mencionado, pero teniendo en cuenta que deben tomarse en toda la población y tan pronto como sea posible al inicio de la epidemia, sobre todo cuando estamos en la fase de crecimiento exponencial, que puede expresarse con el modelo exponencial que les había mostrado previamente. Finalmente, eso se reduce en el dilema del prisionero, y es que si hay 2 personas A y B que están infectadas y ambas se aíslan, todos ganamos, pero si alguna de las dos no se aísla, pues perdemos todos. Finalmente, pues si no hay una adecuada medida de aislamiento, pues la curva no tendrá, no sé, pues no habrá un efecto principalmente en el R0. Y las medidas que se toman en esos modelos generalmente estiman el porcentaje de personas que van a cumplir cada medida. El modelo que les había mostrado previamente del Imperial College, entonces muestra que hay dos formas importantes para controlar el coronavirus. Una sería la mitigación, que es buscar desacelerar esa curva, pero no detenerla por completo la cantidad de contagios, supliendo las necesidades hospitalarias y protegiendo a las personas de mayor riesgo, que vendría a ser, por ejemplo, el cierre de colegios, el cierre de universidades, con el distanciamiento social que tengan las personas de forma no obligatoria, y que las personas de mayor riesgo, mayores de 70 años, sí se queden en la casa. Y las medidas de supresión, que es intentar revertir completamente el crecimiento llevando un R0 a menos de 1. Y esto viene a hacerse con la combinación de todas las medidas previamente mencionadas. Aquí se puede ver entonces cómo esta línea roja viene a ser la capacidad de camas de UCI que se tienen instaladas en el Reino Unido y en Estados Unidos, que va a ser, digamos, mucho mayor que la que tenemos en Colombia. Si no se hace nada, la curva negra vendría a ser
la cantidad de pacientes que desbordaría completamente el sistema. Si se hace solamente cierre de escuelas y universidades, vendría a hacerse una curvita un poquito más bajita. Si se hace aislamiento de casos, o sea, que las personas que dieron positivas se vayan para la casa a una cuarentena de 14 días, entonces se baja un poco más. Pero si se combinan diferentes medidas, por ejemplo en la verde, perdón, en la azul, con aislamiento de los casos que son positivos, cuarentena en la casa obligatoria, como lo estamos viviendo nosotros, y el distanciamiento social se puede suplir un poco más, se alarga un poco la epidemia, que para ellos está pronosticada que dure 3 meses, y así se podría suplir un poco la capacidad hospitalaria. Sin embargo, esto no acaba ahí, y esa es digamos, lo que cada vez diferentes estudiosos del tema mencionan, y es que pues el coronavirus no va a dejar de existir de un momento para otro. Digamos, si se alarga el periodo en el que se aplican estas medidas, puede que la capacidad hospitalaria se, se supla por ese tiempo. Sin embargo, unos meses después va a haber un nuevo pico, sobre todo si se vuelven a abrir las universidades y las escuelas y si se hace solamente el distanciamiento que sea no obligatorio, sino que las personas pues se hagan un autoaislamiento. Entonces vemos que después de un tiempo va a haber un remonte en el número de casos. Entonces finalmente lo que ellos, la propuesta que ellos tienen es realizar un distanciamiento social intermitente según la tendencia de los casos que ellos vayan viendo día a día. Entonces lo que dicen es, digamos, hacer un confinamiento con todas las medidas que se han mencionado, de manera que en ese momento se pueda suplir y bajar esa curva, pero al final del confinamiento se hacen unas medidas que son más laxas, se permite que las personas salgan, se abren colegios por un tiempo hasta que empiezan a aumentar los casos y nuevamente se toman las medidas y así por un tiempo que ellos pronostican que puede ser hasta de un año. Entonces vemos que pues el panorama no es muy alentador según lo que ellos pronostican. Pero claramente, para que eso sea efectivo, y digamos, si en Colombia se quiere hacer lo del aislamiento inteligente, tendríamos que tener una gran capacidad analítica y un sistema de reconocimiento temprano de los casos. Tendríamos que hacer mayor cantidad de pruebas para que esto sea posible. Entonces, eso nos lleva a hablar sobre los problemas que hay en el control. Por ejemplo, este es un caso de la epidemia de influenza H1N1 en Canadá durante el 2003, en donde hicieron un modelo SIR que estimó un R0 de 1.5 en Canadá, y según ese modelo, ellos pronosticaron que para finales de abril la epidemia iba a estar controlada. Entonces se hizo así, se relajaron las medidas de contención y finalmente hubo un segundo brote que ellos no habían pronosticado y que fue menor que el primero, pero que llevó, digamos, a un desbordamiento por un tiempo corto del sistema de salud y a varias muertes. Entonces, finalmente, las personas que han analizado este caso mencionan que lo ideal en esta y en otras epidemias es que obtener indicadores importantes como el R0 debe hacerse de forma continua, con intervalos cortos, idealmente semanales, según la evolución de la epidemia. Y es por eso que ustedes han podido observar que sale un R0 para China, un R0 para Italia, un R0 para otros países, incluso podría cambiar en las mismas regiones y en diferentes intervalos de tiempo. Y esto podría, digamos, tener implicaciones importantes en las medidas que se tomen para evitar que se haga que se relajen las medidas antes de tiempo. Otra cosa que es importante, es otro problema, es que no sabemos cuánto dure la inmunidad en el coronavirus. Por ejemplo, en la influenza se conoce muy bien cuánto dura la inmunidad y a partir de eso es que
se ha diseñado las vacunas y además pues porque la influenza estacional cambia cada cierto tiempo, ¿cierto? Pues digamos en su material genético. Entonces, teniendo en cuenta lo que ha pasado con las epidemias de influenza, se ha determinado que la tasa lambda, que es la tasa a la que se pierde la inmunidad y una persona que ya tuvo la infección vuelve a ser susceptible para tenerla, es muy importante determinarla, puesto que no sabemos si entonces todas las personas que en este momento somos susceptibles para el coronavirus y lo tengamos, cuánto durará esa inmunidad y será efectiva o no. Y también, pues, qué tan efectivas serán las vacunas en caso de que llegue. Otro problema sería, pues, lo que tiene que ver con la coinfección o las infecciones cruzadas, por ejemplo, cuál sería la probabilidad de infección con otros virus de capacidad epidémica, por ejemplo, la influenza, o si hay inmunidad cruzada con otros coronavirus que circulan, que al parecer así no lo es. Y también se ha visto claramente que el coronavirus aumenta la susceptibilidad para tener infecciones por otros virus e incluso infecciones bacterianas, que es lo que más se ha visto en los pacientes, sobre todo graves en unidad de cuidados intensivos. Pero tener coronavirus aumenta la susceptibilidad para otras infecciones, son otros interrogantes a tener en cuenta en el control. Y otro que es muy importante son los efectos espaciales. Hay que tener en cuenta que las epidemias se propagan de forma diferente según las características del espacio, tanto demográficas como geográficas como climáticas. Se sabe en la influenza que en ciertos climas, por ejemplo, cuando hay frío, la duración de la infección se prolonga y por eso es que las epidemias ocurren, digamos, después de que pasa el periodo de frío. En coronavirus parece que esto no es tan así, a pesar de que algunos mandatarios como Trump lo habían mencionado, puesto que en países del trópico como nosotros e incluso en África se están viendo pues la misma pandemia. Los modelos anteriores tienen en cuenta unas características de una región que son homogéneas. No tienen en cuenta que las personas se mueven, se difunden de un lugar de mayor densidad a otro de menor densidad, no tienen en cuenta que se transportan ni qué tipo de transporte, si es masivo o no. Entonces, pues todos estos factores habría que tenerlos en cuenta para así de esta forma tomar medidas en cuanto al aislamiento y en cuanto a la vacunación. Por ejemplo, vacunación de personas en donde